Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en directo. Faltan, bueno, 2 minutos para las 7, pero bueno, me quería conectar un poquito antes para, bueno, más que nada también chequear el audio, que se me escuche bien. Quiero que me digáis cuando os vayáis conectando si se me escucha bien, porque está lloviendo, hay una tormenta tremenda hoy, entonces al estar trabajando en el estudio se, se suele escuchar, así que estoy con los cascos y eso, vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando la gente. Hola Nieves, ¿qué tal? Nieves, cariño, cuéntame una cosa, ¿se me escucha bien? Porque estoy con los cascos, entonces, y hay mucha tormenta afuera y arriba tengo obras, entonces quiero saber si se me escucha bien. ¿Me escuchas bien, Nieves? A ver, que me diga alguien si se me escucha. A ver, que me diga. Nieves, cariño, ¿se me escucha bien? Sí, me escuchas bien, vale, perfecto, pues ya está. No se escucha ruido de fondo porque están arriba taladrando y martillando. No se escucha, ¿verdad? Porque precisamente me puse los cascos para eso, para que no se... o minimizar lo máximo posible el ruido. Se oye la tormenta, ya. Bueno, pero si se me escucha a mí alto y claro, no hay problema. Feliz Día de la Mujer a todas las que os vayáis conectando. Mujeres, brujeres, brujitas. Feliz día a todas. Hola, Dalan, cariño, ¿qué tal? Bienvenido. Em, Vamos a esperar, pues yo creo que ya, bueno, son las 7. Dentro de un minutillo así estará por aquí mi invitada. Estoy en el curro, pero me paso a saludar. Gracias, mi vida. Em, Besitos, Daran. Estaba diciendo que feliz Día de la Mujer a todas mis brujas, a mis brujeres maravillosas y preciosas eh, que, que estáis por aquí. Así que ya está por aquí mi invitada. Vamos a esperar un minutito, Maika, a que se vaya conectando alguien más y enseguida te doy paso. Eh, Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Mientras se va conectando alguien más, voy haciendo la introducción sobre el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar sobre el papel de la mujer dentro de la brujería. Sabéis que vamos a hacer todo el mes vídeos y entrevistas en directo ensalzando el papel de la mujer dentro de la brujería. Y hoy vamos a hablar precisamente con mi invitada sobre las mujeres parteras, el papel de la bruja dentro de, el trabajo de parto. Vamos a desarrollar además, me ha sorprendido además mucho cuando hice esta entrevista previa con mi amiga Maika, me sorprendió mucho porque yo hay muchas cosas que yo no sabía y me ha sorprendido mucho todos los trabajos que se hacen dentro de la brujería respecto a los trabajos de parto. Así que bueno, voy a invitar a mi amiga Maika ya y vamos a comenzar. Vamos a invitar. Estás invitada, Maika, cariño. Dale la vuelta a la cámara. A ver, Tienes que darle la vuelta a la cámara. a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, A ¿eh? ver, a ver, a ver. Que estoy viendo tu maravillosa calle British, British. Bueno, se nos ha salido. A ver, espérate. Vamos a invitarla de nuevo porque se ha salido. Eh, Te mando la invitación de nuevo, Maika. Vale. Ahí tienes la invitación. Y
A ver. Hola Eternity, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día. Hola Dayana, feliz día. Feliz día de la mujer. Eh, hola Hermi, feliz día. Maika, te mandé ya la invitación, Cari. Así que vuelvo a mandártela otra vez. Felicidades a todas mis mujeres, a todas mis brujitas, a todas mis niñas que estáis por aquí, que os habéis pasado a este live. Estamos esperando que mi invitada se nos una para hablar de un tema súper interesante. Vale, me sale una notificación de que Maika no se puede unir. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver la tecnología. Dios mío bendito. Chicas, no os vayáis. Venga, te invito otra vez, Maika. No os vayáis, chicas, que vamos a tocar un tema súper interesante. Y más en el día de hoy, el Día de la Mujer. Maika, cariño, hola, mi amor, otra vez me estás enseñando tu calle. Por fin. Hola, darling. Madre mía, lo que está costando. Sí, sí, además una calle muy british nos estabas enseñando, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal estás, cariño? Feliz día. Feliz día, feliz día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues yo te soy sincera, me acabo de levantar de la siesta. Ya. Ah, Bueno, sí. yo, yo necesitaba una siesta hoy, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Así que, anyway. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Ujú, con nuestra maravillosa entrevista, ¿vale? perfecto. Chicas, sabéis que tenéis el canal de preguntas abiertas para cualquier duda que queráis preguntarle a mi invitada de hoy. Antes de que se me olvide, sabéis que os va a quedar grabado este directo hasta el lunes en Instagram y si lo queréis volver a revisionar, luego lo podréis encontrar por YouTube. Dicho esto, no sé qué pasará porque hay veces que a mi Instagram a la hora justa del vídeo, o sea, del directo, me corta comunicación. Si esto ocurriese, aviso a navegantes, volvemos a conectar, no os vayáis a ningún sitio, os damos unos minutos para que os hidratéis y volvemos a conectar otra vez, ¿vale? Lo digo por si acaso, hay veces que pasa, hay veces que no me pasa. Entonces, por si acaso pasa, que sepáis que volvemos. Dicho esto, amiga mía, te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Cuál ha Dime. sido históricamente el papel de la mujer bruja partera en las diferentes culturas? A ver, si nos remontamos muy lejos, o sea, nos estamos remontando a los tiempos de Egipto o, o por ejemplo, también hay en Egipto, una de las cosas que nos remontamos es que en ese momento, cuando hablamos del parto en sí, no vamos a hablar del embarazo, pero sí que del parto en sí, era un momento bastante sagrado porque se sabía que una de las dos personas más implicadas en el parto podía fallecer. Entonces lo trataban desde el respeto y desde ese momento como hacían como una especie como de burbuja en sí, en la cual solamente había muy poquitas personas alrededor de la mujer que iba a dar a luz, y entre otras estaba la partera, Ujú, que en ocasiones solían, a veces, no en todas, pero muchas veces eran sacerdotisas de algún templo, de alguna deidad femenina. Si nos echamos hacia la edad del bronce, lo que es en Europa y tal y cual, estaríamos hablando que siempre se ha hecho y se ha tenido claro que el parto es algo muy, muy importante, algo que se tenía que tratar con mucho respeto y con mucha delicadeza, vamos a decirlo así, ¿no? Y hacían ok, como una especie, y siempre era como muy protegido a través de las mujeres, no tanto por médicos o hombres, sino por el sopor, siempre eran mujeres.
¿vale? Por ejemplo, en los indios nativoamericanos estaríamos Ujú. hablando que había hasta una tienda, un sitio, como una especie de hospital, pero que solamente ahí se daba a luz. Ok. Y era muy, muy interesante cómo lo llenaban lo que es la zona y cómo lo preparaban todo, ¿no? Aparte de que siempre intentaban tener cosas que a la mujer que iba a dar a luz eh, s- que le podría facilitar de alguna manera, ¿no? Algo que le gustara, algún olor que a ella le gustara y tal y cual. Y después aquí en Europa también se da, como en varios momentos históricos, muchísima importancia. Llegó un momento con esto de la religión católica, que ahí es cuando se rompe un poco el tema el médico, porque habíamos llevado, hasta que llegó la religión cristiana, había llegado como un momento que el médico, la partera era una doctora y tal y cual, pero con la religión católica las mujeres apenas podían acceder a los estudios, tal y cual, ya sabemos por dónde vamos, y Ujú. entonces ahí las parteras empezaron a ser totalmente una especie como de enfermeras del momento, ¿no? De ese momento eh, del alumbramiento solamente y llevaban a las mujeres. Empezaron a separar un poquito la medicina de las mujeres y la medicina de los hombres, aunque para cosas normales y comunes ibas al doctor, pero el doctor en muchas ocasiones no atendía partos, hasta que vieron pues que perdían clientela, vamos a decirlo así, y ahí sí Ujú. que el papel más importante de la partera estaba más bien en los pueblos y no tanto en las ciudades. Y como habían quedado vestigios de culturas antiguas, de celtas, de muchas sociedades antiguas, pues ahí es cuando la partera también mete medicinas ancestrales para ese momento que demostraban que se podía llevar a cabo el parto. Por lo tanto, el parto siempre ha sido como en todas las culturas que he estado yo leyendo a lo largo de estos años, era como un Ujú. momento burbuja, ¿no? Como un momento Es como un momento espiritual. sagrado, ¿no? Sí, Como un momento muy totalmente. sagrado donde se cuidaba mucho la figura de la mujer que va a dar a luz. Ujú. Se utilizaban, me imagino, además también, sácame de la duda si me equivoco, o se preparaban ungüentos, se quemaban hierbas como para facilitar Sí. el alumbramiento del bebé, ¿verdad? Claro, sí. Por ejemplo, hay vestigios de parteras que tenían claro, por ejemplo, que para el momento, lo típico que decían, tráeme agua caliente Sí. y, Y toallas, y toallas, lo ¿no? típico, sí. Realmente la partera lo que preparaba era un preparado de manzanilla, porque la manzanilla pues te desinfecta la Ujú, zona y era ujú. desinfectante y no solamente era agua, sino que en ese agua había infusión de hierbas, ¿vale? Si estaba todo, vamos a decir que preparado. Por ejemplo, en la India es muy, muy curioso, pero en la India el clavo se utilizaba, el clavo puede ser un pequeño se puede utilizar como Es anestésico, es es anestésico. anestésico. Entonces, el clavo lo utilizaban para, en esos momentos, por ejemplo, la mujer tenía clavos de olor en la boca y los mordía, preparaban y limpiaban la zona con clavo. Es bastante, bastante interesante. Eh, una cosa es la embarazada y otra cosa es recordar que siempre es el momento de alumbramiento. ¿Para qué se hacían Claro. estas cosas? Para mantener una higiene, para que no tuviera infección la mujer. De todas maneras, se, también se identificaba mucho en ciertas sociedades como, por ejemplo, la de Europa del Norte. Se veían hasta posturas, Ok. hay escritos de posturas indicadas para dependiendo qué tipo de alumbramiento
Y es muy interesante, la verdad. Y cómo se debía de llevar el alumbramiento. Por ejemplo, hay, me parece que escritos de un par de cantos para el momento del alumbramiento. Tanto había en las culturas nórdicas un grupo de personas cantando fuera de la zona del Ujú, parto para llegar ujú, a ese momento para el momento del alumbramiento. También hay textos en los que indican cuando la mujer va a hacer el momento de expulsión del bebé. Ahí hay unos cantos y que ofrecen a la mujer para que entren en una zona de meditación, porque es como que en todas las culturas es sorprendente, se tenía claro que una mujer que estaba dando a luz estaba encima del velo, estaba entre ok, el aquí y el allá. Y es súper interesante leer esos textos, ¿sabes? ok. Y dicen en qué texto lo había leído, esto hace ya mucho, en el que cuando la mujer está en pleno mm, empuje de la Ujú. situación, hay un momento que la mujer se desdobla un poquito y a través de esos cantos y esas cuestiones la mantienen un poco en ese limbo para que de alguna manera el traer un ser del otro lado hacia este como que sería un poquito más sencillo. Es que yo creo que al final también entre todo el humos de hierbas, aceites, ungüentos, cánticos, yo creo que la mujer que está dando a luz también entra como en una especie como de trance, ¿no? Hmm, Independientemente de la línea de dolor que estás experimentando por las contracciones, por el momento de que se aproxima el alumbramiento, sí, pero con toda esa parafernalia que tienes de cánticos, de sahumerios, de hierbas, de ungüentos, de aceites, entras como que entras como en una disociación, podríamos decir. totalmente, totalmente. Entonces, Eh, es maravilloso cómo hay textos, ¿no? Que todavía nos llegan al día de hoy, ¿no? El cómo respetaban, por ejemplo, las mujeres. Por ejemplo, ahora mismo, desde hace unos años, están ¿cómo se llaman estas? Las parteras que se llaman ahora, que van a casa para que comadronas, den salud. No, comadronas. comadronas, no. No, hay este oficio que ahora estudian muchas mujeres que no son comadronas, no es, digamos que que no es oficialmente médico, pero Doula, sí, me está diciendo por do- aquí Nieves, doula, efectivamente, doula, doylas, doula, dola, doula. Bueno, efectivamente, no me eso está muy salía de la cosa. moda, eso está muy de moda ahora con todo el rollo del New Age, ¿no? La figura de la doula se ha puesto además muchísimo en auge, ¿no? Y de hecho Sí, yo tengo ahí cosas como un poquito, que entro como un poquito en controversia, ¿no? Porque el papel de la doula un poco, si hay una complicación, la doula se lava las manos. Entonces, claro, claro, porque es que, a ver, vamos a tener claro una cosa. Está bien el parto, yo por todo lo que he leído y tal, evidentemente yo no he sido una persona que he estado en esas circunstancias, no he dado a luz, pero hay que tener un poco cuidado el decir, no, es que la mujer tiene que volver a su ser. No, perdona, actualmente hay una cosa maravillosa que se llama la medicina, que tienen que existir los partos respetuosos, por mm, supuesto, que tienen que escuchar más a la mujer si se quiere mover, si no se quiere mover y tal y cual, por supuesto. de eso Pero justamente estábamos hablando esta mañana, porque esta mañana yo di una charla sobre sanación de útero y uno de los temas que para mí me parecen súper importantes y que tienen mucho que ver con esto es la violencia obstetra, que efectivamente, para nosotras como mujeres, las que somos madres, es una invasión de nuestra privacidad. Yo lo comentaba esta mañana, inclusive que yo recuerdo mi hija la mayor, el parto de mi hija la mayor se hizo eterno, se hizo larguísimo
Y yo recuerdo que a mí me tenían con las piernas en el potro, una pata aquí, otra pata allí, totalmente expuesta, con la bata levantada y la puerta de la habitación abierta y todo lo que pasaba por fuera me estaba viendo mis partes, mis genitales. Y obviamente en ese momento estás con tantísimo dolor que te importa un carajo que te vean nada. Pero luego lo ves con el tiempo y, a ver, a mí me parece una violación de mi privacidad primero y no solamente luego eso, que a la hora del alumbramiento eh, el poco tacto, lo que es directamente la violencia Ujú. obstetra, el que te rajen tus genitales, el que te, no sé, y eso al final yo creo que también te deja unas heridas muy, muy importantes y muchas mujeres se replantean muchas veces tener un segundo hijo precisamente por eso, porque no quieren volver a experimentar eh, todo ese proceso. Y en este papel, la doula sí tiene un acompañamiento diferente que si lo haces en un hospital. Entonces, por un lado entiendo la tendencia de que las mujeres tienen a recurrir a este tipo de servicios, pero también tenemos que ser responsables y saber que si ocurre un problema, tú tienes que ir a un hospital, porque tú no Es que sabes cómo va a ser ahí el está parte, el el parto. problema de dar a luz en casa. A ti nadie por dice, no, vas a estar Es que en una no zona sabes cómo va a segura. ser el parto, no sabes cómo va a ser el parto, si se te complica, si no se te complica, si el bebé se da la vuelta, si no se da la vuelta, si viene con el cordón en el cuello enrollado, si no lo viene. Entonces, al final, no sé, es un tema yo creo que es bastante controversial en el aspecto de que sí queremos volver a los orígenes, sí queremos volver a lo natural, pero también cuál era el índice de mortalidad en un parto antiguamente Efectivamente, y cuál es el índice efectivamente. ahora. Por eso se tenía el miedo que se tenía Entonces, a ese claro, momento. Es que, a ver, vamos a a mí lo ser que tú estabas conscientes. contando me parece maravilloso. O sea, a mí crear ese ambiente de unión de mujeres, me parece, o sea, como experiencia, me parece una experiencia brutal. Y tiene que ser un poco también ese acompañamiento de los cánticos o los rezos, los aceites sagrados. Me parece en la teoría maravilloso. Sí, Ahora, en la claro, la imagen es práctica, preciosa, claro, pero la práctica hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, actualmente ya los hospitales cada vez están más preparados para ese momento. De alguna manera te ponen la pelota a disposición sí, tuya. tú Hay en puedes tener un hospitales, parto en agua, tienes piscinas, partos en agua, sí. claro, y hasta en hospitales públicos, ¿eh? No estoy hablando ya Mm, solamente de los hospitales privados, evidentemente, estoy hablando de hospitales públicos, por lo sí. menos en España. Aquí en Inglaterra lo tienen claro, tú escoges cómo quieres dar a luz. En Mm. Inglaterra es algo que tienen muy claro. ¿Quieres dar a luz en casa? Si quieres dar a luz en el Pero no hospital, te asiste, ¿cómo? pero en Inglaterra no te asiste una doula, te asiste una comadrona en Ah, casa, sí, sí, que es sí, la sí, comadrona que ha claro. llevado tu embarazo durante las 40 semanas. Efectivamente, efectivamente. Yo hay que tener cuidado con estas cosas. Una cosa es que a ti te interese hacer un acompañamiento y tal y cual, pero el tema de ser de ser una persona que estás en ese momento, que tienes una vida de dos personas, no tienes una, tienes de dos Claro, personas como mínimo, si no es mm, un parto múltiple. sí, Un claro, parto múltiple se multiplican las complicaciones sí. en sí. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, es un momento sagrado. Por eso preparaban y por eso tenían tanto cuidado, por ejemplo, en la antigüedad, que esto muchas personas no lo dicen, pero en la antigüedad, cuando te dan estos conocimientos de doula y tal y cual, no te preparan para decirte, es que está en un milímetro, en un coma segundo, esa persona se puede ir. Mm. Pero por eso es que Eh, también hablamos del índice de mortalidad en esa época, tanto del bebé claro, como de la madre, era altísimo. era altísimo. ¿Cuántos niños podían? ¿Cuántas Mm, veces dejaban los restos de placenta dentro? ¿Cuántas veces tal? Te tienes que asegurar de tantas cosas.
y tener una Y sin experiencia. conocimientos médicos, claro. Efectivamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de las parteras, estas parteras que tenemos en el imaginario colectivo de la mujer, esta típica mujer de pueblo y tal y Mm. cual, estas mujeres aprendían mucho y se pasaban muchos años porque normalmente se pasaba de madres a hijas. No por nada malo, sino a ti te gusta que te atienda y en esos momentos una mujer. O sea, Pero sácame de una duda, dime. Maika, no sé si tú sabes. Tengo entendido que la figura de la partera, estas mujeres que también, o sea, se especializaban en lo que es en ayudarte en el momento del parto, también se dedicaban a traer al mundo otros mamíferos, quiero Sí, decir, sí, sí, animales de sí, sí, granja, totalmente. Porque no vacas, ovejas, o estaban. sea, estaban especializadas en todo, eran parteras en general, no solamente de humanos. Es cierto, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasaba? Pues que muchas veces el tema, un médico, no había un médico cerca en los pueblos o en los pueblos. Entonces, casi todo de traer una vida al mundo se dedicaba cierto tipo de personas porque tú imagínate, eh, voy a hacer una comparación muy fea, pero si la vaca que iba a parir se muere en el parto o o el ternero El se moría, ternero, estabas perdiendo una cantidad de dinero muy importante. sí. Es que estamos hablando de cantidades, imagínate, hace 300 Bueno, 400 años no, y y hace todavía al 100 día de hoy. años, Todavía al ¿sabes? día de hoy, sí. Efectivamente, perder un ternero es una pérdida de dinero increíble, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué Oye, pasa? pero Pues yo eso, tengo entendido, Maika, que las mujeres, también corrígeme si me equivoco, tú estabas mencionando antes el hecho de que los médicos no iban a los partos, eh, pero no sé si es cierto que las comadronas, si veían que las cosas se complicaban, mandaban a avisar al médico. O sea, la que se hacía cargo de todo el parto era la figura de la comadrona, pero en el momento de las complicaciones, la comadrona también recurría al médico o esto no es así. no, porque realmente, a ver, los médicos empezaron a notar, a ver, era todo negocio, porque imaginaros que antes no había la seguridad social que tenemos ahora. Todo esto era Mm, dinero. Vieron los médicos que perdían dinero por ahí, porque primero por religión, al principio en mm, el cristianismo y en la Edad Media, veían que si un hombre atendía a una mujer en el parto y tal y cual, estaba cuestiones religiosas, ¿vale? Entonces hay una separación totalmente del médico y entonces aparece una figura muy fuerte que es la partera, por, por separar, digamos, que ese momento. ¿Que había médicos que atendían partos? Sí, no todos los médicos pero no era que atendían partos. la gente de dinero llamaba al médico y la que no, no. Efectivamente, porque era la señora, la partera, la del pueblo, la que igual por asistirte a un parto, pues igual la tenías que dar pues media docena de huevos, que no Ya, era lo mismo que darle X dinero, porque el dinero pues ya sabíamos que escaseaba y con pues todas las crisis que ha habido a lo largo de estos miles de años, pues es lo que había. Era más fácil pagar a una partera que a un médico, porque el médico tenía una carrera, en cambio la partera, claro. como se pasaba en el oficio, porque era un oficio, no se consideraba, pues entonces era más económico. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Maika. ¿Cómo se relaciona la figura de la partera con la figura de la bruja? Esa figura se relaciona porque la partera viene de. Es una parte, algo que se rescata,
que yo había leído ya hace ya un tiempo, de que en antiguas civilizaciones había ciertas deidades que se dedicaban a ese momento de alumbramiento, por lo tanto habían unas sacerdotisas, por lo tanto estas mujeres sacerdotisas de ese templo asistían a los partos, ¿vale? Y Ok. también pues de la alta sociedad y tal y cual. Esto haciendo un resumen porque si no aquí nos tiraríamos mucho tiempo. Pero ¿qué Mm, pasa? Que con la llegada del cristianismo llegan estas mujeres. Queda el vestigio de separar la medicina, vamos a llamarla tradicional, la medicina de universidad, el médico de ujú. cabecera, a la partera. ¿Qué pasa con la partera? Uno, era más barato y dos, hacía algo que no se estudiaba muchas veces en las universidades. Era asistencia a la mujer, La siempre, obstetricia. efectivamente, Obstetricia. siempre llevaba una mujer de apoyo para ayudarlas, más las mujeres del entorno de la propia mujer que va a dar a luz, ¿no? Como pueda ser la madre, la suegra o alguna hermana. Siempre eran mujeres, digamos. Entonces, ¿por qué de alguna manera se pe- siempre se ha relacionado bastante la partera con el tema de la brujería? ¿Por qué? Porque cuando empezaba el parto, la partera, aparte de saber más o menos cómo estaba el feto y tal y cual, pues hacía lecturas de aguas, hacía lectura de, mm, no sé si se podrá decir esto en directo, la bolsa, la placenta, La placenta, sí. eh, efectivamente, el cómo se cortaba, todo eso era leído, ¿no? Y te decían un poquito y te auguraban cómo iba a ser. También, ¿Cómo iba a ser la a- vida del niño? cómo iba a ser la vida del niño, sí, si iba a O tener sea, dependiendo, tendencia. dependiendo del color de las aguas y de la placenta. Ujú. La Ostras, qué placenta era interesante. leída, sí, 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 todo, todo. Si iba a tener un mundo de expansión, si no iba a tener un mundo de expansión, si la placenta se guardaba siempre un trozo y se secaba para proteger a la criatura. El cordón umbilical El del cordón niño, umbilical. el cordón Se guarda, umbilical, sí. eh, súper importante cuidar esa conexión, ¿vale? Porque por ejemplo, en la cultura egipcia, cuando cortabas el cordón, estabas quitando las memorias de vidas pasadas y entonces había que hacerlo de una manera muy respetuosa Ok. para que esa información la seguirías teniendo en esta vida, ¿vale? Y entonces, pues era una manera muy tradicional de hacer las cosas. Las parteras, como las conocemos en Europa, el corte del ombligo lo tenían súper claro, cómo atarlo y tal y cual. Y cuando se ataba el cordón umbilical, hay un canto en el cual Ujú. proteges al niño. Hay que recordar la brujería de nudos, ¿vale? Sí. Entonces, la partera hacía y intentaba atar la salud y proteger al niño, ¿no? Hay una partera de aquí de Reino Unido que hay un cántico súper bonito y mientras que atan el cordón umbilical, hacen el canto para proteger a la criatura, para que no sufra mucho. Y además, dentro de todo esto, cuando recepciona el niño el pecho, y dependiendo del tipo de leche que vaya a darle la madre, todo era leído, todo. Mira, por aquí comenta, qué bien que comente nombres estos temas, me encanta. César Augusto comenta que su mamá todavía tiene los ombligos guardados de sus hermanos mayores. Yo también. Yo tengo los ombligos guardados de mis cuatro hijos. Los tengo guardados. Sí. Pero ese instinto nos viene de estos retazos históricos que todavía quedan ahí que quedan ahí. El tema de los ombligos, cómo se caía el ombligo, si se caía antes de tiempo, si se infectaba el ombligo. Todo esto era muy importante porque era la protección y la conexión con el otro mundo. Y era
hiper claro. interesante, ¿no? El ver cómo cantaba esa mujer, ¿no? Todo el rato estaba, por ejemplo, yo he leído que una familiar mía era partera y había todo tipo de cánticos. Esta persona, por ejemplo, utilizaba cánticos de la religión católica porque era bruja católica, ¿no? Y entonces, pues utilizaba ciertas partes bíblicas, salmos y tal y cual. Mm. Los salmos están dentro de esa parte de brujería católica que tanto, que tanto está al orden del día. Yo, por ejemplo, de mis hijos tengo también las primeras uñas, que dicen que las primeras uñas que les cortes a los bebés les sirve, al guardarlas, les estás dando buena fortuna. Se las tiene que cortar las primeras uñas una mujer bruja para que tengan buena fortuna. Entonces, obviamente, Mm. yo como soy su madre y soy bruja, pues sus primeras uñas se las corté yo y las tengo guardadas para su buena fortuna. No me refiero a nivel económico ni nivel material, sino buena fortuna y éxito en su vida en general, ¿no? No tiene nada que ver con la riqueza económica ni que tengan más dinero o menos dinero, sino en realidad pues que tengan una buena vida, sí, una buena vida, una buena fortuna. Eso también es un ritual muy, muy típico sobre todo de las tierras de Galicia, el cortarles las primeras uñas y guardarlas. Estoy viendo por Eh, aquí que dicen que también que ellas también han guardado los ombligos de sus Sí, hijos. es lo que tú estabas diciendo, al final eh, yo primero los guardé, mi intención cuando los guardé fue un poco como pues por tener ese vínculo afectivo, esa conexión, pero es muy importante lo que tú has dicho, la forma de cortar el ombligo, mantener esos recuerdos y esas raíces y anclarlos de las vidas pasadas en esta vida. Quiero hacer una pregunta, Maika, tú que me estás escuchando. Tengo obras en el piso de arriba y me tienen frita. ¿Se escucha Sí, mucho en el audio? ¿Se están escuchando los martilleos? sí se escucha un poquito de fondo. Vale, pero no molesta, ¿verdad? No es molesto. Sí se Vale, menos escucha, mal. pero no es molesto. Pero es que Se te oye bien. parece que están haciendo aquí la Catedral de Santiago, porque llevan un mes. Madre mía. Y es que no paran, están haciendo, ¿sabe Dios qué? Bueno, ¿qué conocimientos mágicos y herbales se usaban en las parteras? Las parteras tenían muy claro todo el tema de, por ejemplo, funcionaban evidentemente con la luna, la energía de la luna. ¿Me entiendes? En los cambios de lunas eran más probables que tuvieran más trabajo, Sí, más acumulación de trabajo, ¿vale? Cuando los vientos cambiaban de norte a sur muy fuerte, por ejemplo, en mis tierras, en Cantabria, cuando de repente hacía un giro, un cambio, un viento, porque igual había viento sur y de repente cambiaba a viento norte. Ahí era cuando de repente se podían partir, es tradicional en Cantabria decir que se parte la fuente, ¿no? Porque el cuando se viento rompe hace, aguas. efectivamente, se rompe aguas o se rompe la fuente, ¿no? Entonces, pues era muy tradicional también tener en cuenta todo esto. Normalmente, evidentemente, los partos, muchísimos partos, por suelen ser por la noche y tienen en cuenta también todo esto. Las parteras había veces pues que no daban de sí Ya, y sabían que X lunas eran más frecuentes mayor cantidad de partos. Entonces, eso lo tenían claro. El tema de las brujerías, sobre todo, más que brujerías, porque ellas no lo veían tanto como brujerías, sino como esa ciencia que hay detrás de ellas y tal y cual, ¿no? Porque como que también huían de la palabra bruja, porque es ok. como, no, no soy bruja, soy partera, me dedico a traer niños al mundo y tal y cual. Evidentemente, todo esto viene eh, porque esa palabra las daba un poco de Las pavor, estigmatizaba, ¿no? Era un estigma. efectivamente. Mm, Y entonces se las iba a acabar un poquito el negocio. No, no quiero que me llamen bruja, porque si no, la católica del barrio no me va a llamar. Y a mí me claro. interesa que me llamen, porque así, pues yo tengo
mi contrato hecho, mi cosa, y además era súper típico. Normalmente era más rápido llamar a la partera que llamar, aunque tuvieras dinero y pudieras llamar al médico, era más rápido llamar a la partera porque normalmente siempre había una partera en el pueblo. Siempre, siempre había una mujer de estas y además siempre tenía a su hija o a su sobrina, alguien de la familia que trabajaba con ella desde hace tiempo y se iban pasando así los legados. Eh, ¿Por qué? Porque tienes que ver muchos para aprender, como no había una ciencia totalmente exacta si no ibas a un colegio de medicina, pues tenías que asistir a muchos partos para poder asistir a uno solo, ¿vale? Ya. Entonces era como que a través de mucha experiencia y aprendiendo mucho podrías llegar a ser la partera siguiente del pueblo. Es un oficio que se heredaba, ¿no? Efectivamente, siempre se heredaba. Y si la partera no tenía ni hijos ni sobrinos, siempre de alguna manera era como la bruja del pueblo. Siempre obtenía pues igual a una niña de Una pupila. huérfana o algo que se hacía ya a cargo para poder llevar a pues tener una persona que la ayudara en esos momentos, sobre todo. Y realmente la partera, por ejemplo, en una de las cosas que hacía, aparte de todo esto, era sobre todo el tener claro que el parto es una línea muy fina entre la vida y la muerte. Es Mm, que estabas en el velo totalmente, porque cualquier cosa que pueda pasar en el parto es muy delicado y había muchas maneras de afrontar esto. Tenías que saber posiciones, tenías que saber un montón de cosas. Sobre todo el tema de em, tener, siempre llevaban saquitos de diferentes tipos de hierbas encima, como podía ser la manzanilla, porque no todo el mundo tenía las hierbas en su casa, no claro. todo el mundo podía obtener esas cosas. También se ve como la menta también actuaba bastante, el cómo actuaba para el tipo de ciertos tipos de aceites y tal y cual, resinas también inclusive, y sobre todo el poder de alguna manera a través de para las heridas y tal y cual, cuando Mm. una vez has dado a luz te limpian la zona, eh, a las, no es ningún espíritu, es mi gato que ha abierto la puerta. Te iba a decir yo, hostia, se abrió la puerta. Mira, Es el comenta por aquí César que estaba hablando antes de una partera que él conocía en un pueblo, que ella en los partos decía que no hablaba tanto con la embarazada, sino que más interactuaba era con la criatura que iba a nacer, ayudándola, supongo que a nacer, ¿no? efectivamente, sí. Sí, eso también era muy normal, era muy normal, porque hay que recordar que hay que traer a esa persona a la Hay vida, que traer esa ¿vale? vida, claro. Entonces, claro, la otra persona está totalmente conectada a la madre, sabían que estaba conectada a la madre, evidentemente, pero sabían que estaban en ese punto entre la vida y la muerte, estaban en el Mm, velo. Siempre había, yo lo que me he dado cuenta, que siempre era un momento que tenían claro que estaban en ese punto, ¿no? En el velo. Y como que había que atraer a esa persona, a Yo ese ser creo, a la vida. yo, yo creo, Maika, o así como por generar algo de debate, que puede ser, entiendo yo, que puede ser porque, a ver, el bebé está dentro de la bolsa, está dentro de la placenta, está nadando en líquido amniótico, eh, está como en esa especie de burbuja, ¿no? Está como protegido en esa burbuja y de repente empieza ese útero a contraerse, él se va dando la vuelta, va girando, empieza a empujar para salir, pero realmente el bebé él está en su mundo de agua, o sea, no, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente ya no estoy calentito? ¿Por qué de repente me veo empujado a salir? Porque el útero está contraccionando y me está expulsando
de la que es mi casa, Y de lo que ha sido mi hogar, tú de donde me he imagínate ido pasar desarrollando. Entonces, por el y conducto claro, y pasar del por un parto. sitio estrecho y a lo mejor sentir una mano que me está tirando hacia afuera y de repente sentir frío y sonidos a lo mejor que no escucho, olores, empezar a usar mis pulmones por primera vez como recién nacido, que hasta ahora no me han hecho falta. Entonces yo creo que la conexión de la partera en ese momento con el recién nacido tiene que ser bastante, bastante fuerte, ¿no? Claro, y desde el respeto y el conocimiento de lo que hay, ¿no? Como, porque hasta que el bebé no sale del todo, no está totalmente desconectado, está conectado a la Claro. placenta, hay que recordar. Claro, hasta que no le cortas el cordón, está sigue conectado a su madre, claro. Y la placenta es lo que terminamos arrastrando y tal y cual nosotros mismos, esa bolsa, ¿no? Que había en culturas que inclusive era un festín comerse la placenta. Bueno, hoy en día las doulas, hay muchas doulas que incitan a las mujeres a que se le coman la placenta. A mí me parece una guarrería. Perdón por por aquellas que estén de acuerdo. A ver, yo me gusta volver a los orígenes, pero tampoco tanto. No nos pasemos. No sé. Hay cosas que hay O que sea, superar. sí, o sea, por favor, volvamos a los orígenes, pero tampoco sin pasarse. No vamos a andar ahora con pieles por la calle y medio en pelotas, tampoco. Entonces se Bueno, le iría Maika, abajo el negocio al SIN. imagínate, tú y yo que somos clientas de Shein. Maika, ¿hay rituales y prácticas espirituales que una partera pueda realizar tanto Sí, durante el siempre, embarazo como siempre, durante el parto? siempre, siempre. Ok. Los rituales del parto, eh, fuera de la medicina, voy a llamar ahora la medicina tradicional, Mm, cuando hable tradicional, mm, es la científica, la que ya sabemos, la que hay pruebas y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que hay la medicina que conocemos, la medicina actual, hay ya estudios que si tú estás, hay que recordar que el bebé está metido en un amasijo de agua, ¿vale? mm. El alrededor tiene agua, aunque se rompa La bolsa, aunque se rompa la fuente, la placenta. la bolsa todavía está rodeado de agua, está conectado al elemento agua y tal y cual. ¿Qué pasa? Que si tú das sonido si tú haces algún tipo de vibración llegado a un nivel X, hay que recordar que el bebé está metido en agua. Ok. Pasa que este sonido todavía es aumentado por el Se agua, amplifica. Ujú. ¿me entiendes? Y es envolvente a la criatura. Entonces, una de las cosas que se creen que si pones música en el parto a ciertos niveles de ondas, provocas que ese parto sea más favorecedor y las contracciones sean de cierto tipo de ritmo que haga esa extracción más sencilla de la criatura al mundo, Ok. ¿vale? O sea, Hay trabajamos con actual, el sonido. Ujú. efectivamente, ellos no sabían eh, científicamente, no sabían el por qué científicamente, pero sabían que modulando la voz de cierta manera a través del sonido, llegaban a esa criatura de alguna manera y facilitaban en sí el parto, ¿vale? Esa manera de la expulsión del parto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora científicamente se están demostrando que cierto tipo de sonidos, las cosas que esté haciendo ese día la madre, el cómo ese comportamiento y tal y cual, beneficia precisamente al propio parto. Claro. ¿Vale? Y entonces esos sonidos, esos cantes que hacían, esa manera de mover las cosas, el cómo mover a la madre, hacer cierto tipo de movimientos más lentos, el cómo posicionarla, que no sean tan bruscos, el cómo poner las piernas y tal y cual,
Es una manera bastante importante de hacerlo. También hay que recordar que cada vez aconsejan menos eso de poner, como tú decías, las piernas en el potro ese y que te Ujú. vieran todo lo más Todo grande. lo que Ya, pasa, todo lo que pasará por la puerta. efectivamente, cada vez eso era por comodidad del médico. Y eso Ya, hacía que las claro, extracciones serían más duras, porque el cauce del parto está totalmente sentado, no estás claro, totalmente dejando que caiga, ¿no? Que fluya como agua que es, ¿no? claro. En un momento dado. Estás posicionando de una manera cómoda. Actualmente hay banquetas, por lo menos aquí en estos hospitales, hay banquetas para que se siente la mujer de tal Mm, manera como si estarías en un baño, lo mismo, mm, para facilitar, y después tienen la cama al lado por si te tienen que hacer algún corte. Hay menos cortes, hay menos puntos, inclusive se han dejado en muchas ocasiones de poner puntos. ¿Por qué? ujú. Porque el cuerpo está preparado para expandirse y es Claro, como más difícil expandirse. Entonces, todo esto lo sabían esas personas, ¿sabes? A través de la experiencia y los años que asistían a las cosas. Entonces, sabían que había unos movimientos de muchísimo respeto con la mujer y de muchísimo respeto a ese momento. Entonces, entre los cánticos que facilitan, porque todo esto es facilitar el momento. ujú, Esto es facilitar el momento. Ciertos olores es para hacer ambiente, ciertos aceites que se le ponían a la madre para respirar, para que ella oliera y de alguna manera, por ejemplo, el se aceite de relajase. lavanda y tal y cual, Mm, es para la relajación esa y para que ella estaría más tranquila para hacer el momento de expulsión. El, el- Había también en otra cultura que también leí que le susurraban cosas a la mujer en el oído, no dejan de ser cantos, no dejan de ser, para relajar simplemente a la madre, ¿vale? claro, En muchas ocasiones, por ejemplo, también se les facilitaba también al padre el acceso. En otras culturas también se ha visto que el padre estaba en el propio parto ok. y Eso es algo nuevo, asistía porque a en la su mayoría propia de muerte. las culturas los hombres estaban fuera, estaban afuera, Mm, no participaban del claro, alumbramiento. Bueno, y hemos hablado ya de algunas hierbas, sí, como por ejemplo la manzanilla, estamos hablando ahora de la lavanda, sí, eh, pero según lo que tú entiendes o según lo que tú has leído, sabemos que hay plantas que facilitan, por ejemplo, las contracciones o sí, pero facilitan no el momento de la abusaban de expulsión. ellas, no Ok, abusaban de ellas, ¿vale? Porque el tema esto de la facilitación de tal era lo más respetuoso y lo menos invasivo posible. Siempre se ok. tenía claro esto. Si tú provocas, a no ser esas plantas que hacían que hacer expulsión, Acelerar eh, más, acelerar el parto, claro. efectivamente, sí había peligro o se veía peligro, ¿vale? Lo Ok, intentaban que las cosas serían lo más relajadas posible, que sería de una manera lo más natural posible, siempre el parto. ¿Por qué? Porque así sufría menos el bebé. claro, Porque si tú aceleras demasiado a la mujer para que expulse en la criatura, sufre más la criatura en sí. Y eso impedía de alguna manera las cosas y hacía que las cosas se complicaran mucho más. Por eso había plantas que solamente eran en emergencias ya. y lo menos Y invasivo posible. existe, y existe una conexión entre las energías femeninas, la maternidad y la brujería dentro de esta práctica de, digamos, brujas parteras. Sí,
Sí, sí consiste. ¿Por qué? Porque el tema aquí es que, por ejemplo, aunque igual una bruja no era partera, que muchas brujas eran parteras, ¿vale? Porque era lo que había en ese momento y la asistencia a un parto era muy cara de un doctor. Entonces, había brujas que no, pero te ayudaban a lo largo de tu embarazo para que mantuvieras lo más saludable posible. Buenas tardes, corazón. Hola. Lo más sano posible el tema del parto, que era lo importante. La bruja siempre ha estado muy relacionada con el tema del parto, el cómo va a ser el parto, mi criatura va a estar bien, sobre todo para esos momentos, la bruja, ¿vale? Si me voy a quedar embarazada, si no me voy a quedar embarazada, si cómo facilito el quedarme embarazada, cómo facilito el tener un embarazo saludable, Yo cómo creo que ahí entra mucho en juego el papel de la bruja, ¿no? A la hora de me quiero quedar efectivamente. embarazada, no soy capaz de quedarme embarazada, recurres a Efectivamente, la bruja. efectivamente, a la bruja, ¿no? Llevo varios abortos, no consigo quedarme embarazada. Todo esto eran cuestiones ya más de la bruja que de la propia partera, que podía o no podía ser bruja, ¿vale? Ahí ya puede o no puede, pero normalmente era un sí, Claro, ¿sabes? Pero tenían que tener mucho cuidado que no se las, sobre todo con la entrada del cristianismo, que no se las relacionara porque entonces perdían parte de la clientela, que eran mujeres catoliquísimas. Entonces, pues claro. tenían que tener cuidado con eso. Pero sobre todo, la bruja llevaba más el quedarse embarazada y todo el tema de mantener la criatura lo más saludable posible, y la partera bruja y tal, o la bruja partera, ya estaríamos hablando del propio parto en sí. Pero yo creo que al final, no sé, yo pienso, es mi opinión personal, yo creo que al final, tú has mencionado un tema que es muy interesante, que es que como que se hacían las cosas a escondidas, como que las mujeres católicas iban a las brujas a escondidas para quedarse embarazada, porque al final el fin justifica los medios. Yo quiero quedarme embarazada como sea, y aunque tenga una fe cristiana muy fuerte, si tengo que recurrir a una bruja, voy a recurrir a una bruja. Y Totalmente. aparte estamos hablando de una época en la que había una doble moralidad. A las brujas se las Evidentemente. respetaba, pero también se las tenía miedo. Efectivamente. Muchas brujas tuvieron que disfrazar su práctica dentro del catolicismo. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos en Italia. En la brujería italiana está muy relacionada con el catolicismo porque tuvieron que transformar sus prácticas en prácticas católicas. Totalmente, totalmente. Y te lo habla una ex católica, bruja católica, ¿me entiendes? Entonces, eh, la brujería, yo siempre lo digo, la brujería se ha ido transformando según la era en la que vivimos. Ha Mm. ido sobreviviendo. La brujería, las prácticas brujísticas, se ha ido transformando, ¿no? De lo que antes se hacía de una manera porque había X religión, pues ahora se hacen de otra por la religión que hay en estos momentos o la no religión como hay ahora. Pero sí, sí, o sea, se va transformando porque es Voy una... a subir y voy a matar a mis vecinos. Me tienen. Es que yo lo escucho cada vez más fuerte. Sí, se escucha Ush, cada vez más fuerte. voy a subir hasta estrangularlos, de verdad. Me tienen harta, harta. Y yo, de hecho, además hay muchos rituales, sobre todo bueno, en la zona de España en la que yo estoy, en Galicia, hay muchísimos rituales de bruja para mujeres que se quieran quedar embarazadas. Lo típico de la noche de San Juan, que tienes que saltar la hoguera 7 veces con las faldas remangadas para que esos vapores te suban por ahí y puedas quedarte embarazada. O saltar 7 olas de mar de espaldas. O sea, te metes en el agua de Totalmente. espaldas y tienes que saltar 7 veces. Esos son todos ritos brujiles para Claro, estamos quedarte hablando de embarazada. la mar que representa las deidades femeninas, siempre han sido representadas por la mar. Una cosa Claro, es el océano,
pero la mar siempre ha estado representada por deidades femeninas. La luna, ¿no? El tema de Claro, la, eclipse de San de la Juan, ese luna. del equinoccio de verano. Efectivamente, estamos hablando de esa energía. También estamos hablando que, por ejemplo, en la, entre Asturias y Cantabria, la bien aparecida, la Virgen de la Bien Aparecida, que está Ujú. en un alto, que es donde empezó la conquista, donde dicen que empezó la conquista, allí hay siete caños que tú tienes que beber de los 7 caños para casar. Si te quieres casar con un mozo, tienes que beber de los 7 caños, o si ya estás casada para quedarte embarazada, pues tienes que beber de los 7 caños. Y es agua muy fría, por ejemplo, y viene de un Claro, manantial. que de hecho el agua, cuando se preparan las hierbas de San Juan, yo no sé si en Cantabria se preparan las hierbas de San Juan, Sí, supongo que sí, porque son primos hermanos sí, con Galicia. Eh, el agua, las hierbas de San Juan se tienen que dejar almacenar toda la noche en la ventana en agua de 7 fuentes diferentes. claro. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Eso es una tradición y bastante fuerte. Por ejemplo, las mujeres embarazadas metían, si estabas embarazada en esas fechas, y estabas por ahí, metían el agua para tener buen embarazo en ese agua, los pies, Hostia, ¿sabes? pues O hay que sea, tenerlo porque estaba el agua helada. Helada. hay que meter los pies, sí, tal y cual. Oye, es para la Madre mía. circulación muy bueno. Hombre, te pones de parto, pero del shock que te da el contraste. Mira, ¿y cómo se veía la imagen de la bruja partera en las antiguas comunidades? ¿Tú crees que se la respetaba o se la temía? Se las respetaba mucho, sobre todo en la sociedad de las mujeres. Porque claro, también Ok, os voy a decir una cosa, también existía la otra parte, ¿vale? Hemos hablado de lo positivo, de dar a luz a un niño, de no sé qué, de no sé cuánto, pero también existían los abortos. ¿Quién lo llevaba? claro, La religión claro. católica los prohibía. Entonces, ¿quién se encargaba de eso? Esta parte, ¿no? Cuando la mujer veía, porque estas mujeres eran capaces de saber si la criatura estaba muerta, porque no evolucionaba el embarazo. ¿Quién Mm, realizaba los abortos? Eran estas claro, mujeres. Un hombre no claro. se iba a manchar las manos ahí. Cuando Los además abortos estaba, también, cuando además estaba tan penalizado por la religión, porque estaba efectivamente, penado. efectivamente, ¿quién ayudaba a las mujeres a no quedarse embarazadas? Estas mujeres. Las decían cómo actuar con todos estos temas porque evidentemente no te iban a dar clases de sexualidad en esos momentos. Entonces Pero, estas pero mujeres también, te Maika, ayudaban. se agarraban unas infecciones de caballo, porque yo tengo escuchado que para evitar el embarazo tenías que meterte una esponja empapada en vinagre. Tú imagínate la infección después. Claro, estamos hablando O de beber infusiones de ciertas plantas después de haber mantenido abortivas, relaciones, para no abortivas, exactamente o sea, lo que es ahora la píldora del día del después, pero en esa época era con pero plantas. eran con Pero plantas, eran los riesgos, los estimulantes riesgos eran ováricas. fuertes. Claro, los riesgos eran fuertes porque tú puedes, tranquilamente, con una dosis no controlada, te puedes provocar una hemorragia. Claro, eran lo que ahora llamamos la píldora anticonceptiva, pues antes Sí, había unas infusiones y tal y cual para tal. Tú imagínate que es porque, a ver, también tenemos que tener claro que hasta dentro del propio matrimonio había Vs. No puedo decir la palabra, pero había Vs, porque igual ¿Uvas? eran violaciones, Ah, vale, claro. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
que igual ella no quería tener esa criatura. Mm. Entonces, ¿a quién recurría? A estas mujeres. O Era así, simplemente por el hecho de que tenían a lo mejor ya 14 hijos. efectivamente. Entonces, sí, no, la verdad es que al final el papel de la mujer bruja dentro de este tema, yo creo que jugaba un rol muy importante dentro de la comunidad, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque al final estamos hablando de comunidades que eran comunidades pequeñas, en donde la mayoría de los pueblos eran pueblos agrícolas, entonces no había un nivel económico, un nivel adquisitivo alto, entonces muchas veces lo que estábamos hablando ahora, no podían permitirse tener más hijos. Claro, Entonces se claro. recurría mucho, sí, pues a las brujas y con el riesgo que esto llevaba, porque yo he escuchado, y lo he escuchado muchísimo, lo de la esponja empapada en vinagre. Y Vale, eso te eso tiene era que como dar una eso te correduría, tiene que dar una infección. pero eso es como lo típico que se dicen entre abuelas y tal y cual. Las mujeres estas normalmente eran muy eficaces, sabían lo que Ya, hacían. ¿Me entiendes? ya. Lo de todas estas cosas que habían corredurías entre abuelas, hijas y tal y cual, eran pues porque como Pepita lo hizo, como Jorgita lo hizo, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? Estas mujeres lo que solían utilizar son muchas infusiones de plantas que hacían de alguna manera, pues eso, Pero que ocurriera lo que tenía. ¿tú crees que se llevaba en secreto el hecho de someterte Sí, a ese tipo sí, 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 de porque para sí, un hombre el tener muchos hijos era signo de virilidad y de machote? signo de machote. En cambio, para una mujer estar todo el puñetero día embarazada era un signo aparte de los cambios hormonales y tal y cual, era el no poder trabajar, el no poder llevar una trayectoria, porque hay que recordar que muchas veces el hombre se iba a trabajar por ahí y la que llevaba la casa, los hijos y hasta igual hasta algún huertecillo o alguna plantación, algún animal o lo que sea, Ujú. era la mujer la que se quedaba en casa haciendo todo eso. Mi abuela paterna, la madre de mi padre, ella se casó con mi abuelo, tenía 16 años, tuvo 14 hijos y ella dice que ya no se recuerda nunca en la vida sin estar preñada, que ella Claro, enganchaba uno con otro. Ella, imagínate. y aparte tenían viñas, tenían plantaciones de uva, porque mi abuelo era bodeguero, y ella iba a trabajar el campo preñada y con otro enganchaba la teta y con otro tirándole de la falda, y iba a trabajar el campo como si nada. Ella no recuerda nunca no estar embarazada. Efectivamente, tú imagínate, más los que perdías por el camino, Claro, porque claro, claro, tú porque ella imagínate, dice que ella tuvo 14 que nacieron, le nacieron vivos, y otros, yo creo que otros están todos muertos. claro, dice por aquí César que las parteras sí eran muy respetadas. La partera sí, la bruja no tanto. Y por eso tenía que tener cuidado la partera con no mezclarse con muchos temas de brujería. Aunque dentro de ese momento y tal y cual, para la partera tenía que tener mucho cuidado por ese tema, que no se corrieran rumores sobre ella, ¿vale? Porque ya sabemos cómo estaba la sociedad. Pero el tema de los embarazos, tú imagínate estarte toda la vida embarazada o que tengas un embarazo un poco difícil y al poco tiempo al paisano quiere más y tal y cual. O sea, no terminas de recuperarte las energías y la fuerza, te estás criando a toda una prole cuando estás otra vez embarazada. Claro. Es que yo recuerdo que mi abuela decía, yo me quedaba embarazada otra vez en la cuarentena. O sea, no Claro, esperaba ni a recuperarse de la cuarentena de tener el bebé cuando ya estaba embarazada otra vez. claro, porque el Y paisano una quería, tu abuelo pregunta, quería, movida. y hombre, y las mujeres en esa época tampoco decían no es no, eso no existía. Y una pregunta, Maika, a raíz un poco de lo que ha comentado César. Estamos haciendo una diferencia entre la partera y la bruja, Sí, pero la partera, al tener tantos conocimientos de lo que es el proceso de gestación y todo esto, ¿tú crees que se metía también en temas de prevención de embarazos? sí, ¿Sí? O sea, no es un sí. tema exclusivamente de las brujas,
sino también podía ser de las parteras. También podía ser de las parteras. El cómo no quedarte embarazada en los 40 días y tal y cual, recomendaciones que te daba la propia partera y tal y cual. Siempre de alguna manera te metían un poquito en conocimiento que si, dependiendo de cómo haya venido el parto, cómo haya sido el parto, te hacían recomendaciones para la cuarentena, para que no caerías embarazada como tu abuela, por ejemplo, porque había partos muy sencillos que eso hacía fum fum y ya está, pero había partos muy complicados y eso iba a costar remontarlo y volverte a quedar embarazada en poco tiempo. Si estabas casada, eso se podía complicar mucho las cosas. Ok, vale. Sí, porque fue una Entonces, duda a raíz del comentario de César que mm, me salió porque dije yo, ah, claro, es que tiene lógica. Al final, yo creo que las parteras también tenían que hacer un poco el trabajo de planificación familiar, ¿no? Porque tenían los efectivamente, conocimientos. Claro, efectivamente, porque a es lo que un dice médico César que ha ahora. estudiado está dentro de la religión, porque los médicos eran los que estudiaban y estaban dentro de la religión. Entonces, si tú ibas a un médico a decirle, a ver, es que yo ya no quiero tener más hijos, el médico te iba a decir, ¿tú de qué vas? Pero es que hasta los años 70 las mujeres no podían tomar la píldora anticonceptiva. Estaba Claro, prohibida. claro, Y estamos hablando e- de los 70 que no fue hace tanto, ¿eh? efectivamente. Y era un delito tomar la píldora anticonceptiva. Y no fue hace tanto tiempo, ¿eh? Que estamos hablando de los 70. Entonces estamos hablando de tomar muchas decisiones sobre tu propio cuerpo. O sea, eras tú la que tenías que tomar la decisión y tener claro lo que querías. Y entonces, ¿a quién asistías? O a la bruja o a la partera de Claro, turno. claro. Si la partera estaba demasiado metida en el catolicismo, ¿a quién ibas? Asistías a la bruja para no quedarte más embarazada. Porque para una mujer era una carga estar todo el rato embarazada. Porque cómo hacías las cosas, cómo ibas a salir. Había hombres que, imagínate, yo por ejemplo, mi tatarabuelo, no, mi bisabuelo, abuelo, bisabuelo, mi bisabuelo era marinero. Él venía donde mi abuela, donde mi Premiada bisabuela, y chao. la, pre- La premiada y se chao. quita, como decía ella, se quitaba los piojos, se quitaba el hambre, vendían un terreno, o sea, se llenaba los bolsillos, la dejaba ya preñada y se iba, se embarcaba otra vez y se iba por Cuba y por todos esos lares a tener otras Claro, familias. joder. Es que era así. Ya, Entonces esa ya. mujer, Sí, lo que dices tú, esta mujer llegó a tener como 8 o 9 hijos, también una barbaridad, no me acuerdo exactamente, pero también tuvo una barbaridad de hijos más los que perdió. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa señora estaba muy enamorada de su marido, evidentemente, y trataba las cosas de una manera. Y ella llegó a un punto en el que no quería quedarse más embarazada. Y ahí es Claro, cuando empezó a asistir a la bruja del pueblo, a lo que llamaban la bruja del pueblo. claro, y sobre todo además, o sea, al andar el marido fuera, me tocaba la crianza a ella sola. Todo, todo, y Claro, mantener todos los terrenos que tenían y todo, porque tenían muchos terrenos, muchas propiedades y tal y cual. Entonces tenía que mantenerla ella todo, más los hijos, más esto, más lo otro, para que después viniera él, pues muerto de hambre, empiojado entero y todo lo demás. bueno, y dime una cosa, ¿crees que las prácticas espirituales juegan un papel importante en el acompañamiento del parto por las Totalmente, brujas? totalmente. Totalmente. Todo el acompañamiento de una mujer en el parto es importantísimo. El no verse sola, el que haya una palabra de consuelo, el que los olores sean importantes para esa persona, que haya de alguna manera no solamente una asistencia médica, lógicamente, una Ujú. asistencia médica, sino un- una comunidad de apoyo, ¿no? Que ahora mucho lo hacen los padres, ¿no? Eh,
no me parece ni bien ni mal ni todo lo contrario, porque hay padres que se implican mucho en el embarazo, se implican en todos estos temas. Ya, Pero tú imagínate que tú te pones en mitad de un parto, lo que vas a ver no es lo más bonito del mundo, hasta que no limpian a la criatura. Entonces, hay hombres que se desmayan en mitad del parto de la mujer, que es para... por eso y muchas que no, y mujeres no prefieren, solamente eso, es la visión de la sangre, son los olores que hay, es que no efectivamente, es... es que es todo, es todo. Por eso muchísimas mujeres prefieren que esté su madre al lado y prefieren que Claro, dar a luz con su madre. claro. Y ahora hay muchísimos hombres que se implican muchísimo en eso porque como padres, desde el primer momento se implican tanto en el embarazo de su mujer, se Mm, implican tanto emocionalmente, espiritualmente, que lo único que quieren es que su mujer y su criatura vengan a este mundo de la manera más importante del mundo, o sea, lo más saludable posible claro, y el poder estar de alguna manera controlando. Que también te digo una cosa, que la responsabilidad, por ejemplo, a mí me parece muy importante la que hace un buen, para mí eso es muy importante, que la persona que mm, está al lado tuyo también para todo, claro, ¿sabes? claro, claro. Que ahora alrededor Es que al tuyo haya final es mujer, una cosa de los dos, ¿no? Los dos lo claro, quieren, la mujer sufre trabajo más fuerte, pero el hombre hay que tiene que estar también ahí apoyando. Yo voy a contar aquí una anécdota muy graciosa. ujú, Cuando tuve a mi tercer hijo, al primero de los hombres, mis hijos son todos por cesárea, no he podido tener partos normales, y era la tercera cesárea, entonces entró el padre de la criatura conmigo a quirófano y dice que, claro, entró a quirófano conmigo y claro, me vio abierta como un pollo, me abrieron la barriga para sacarme al niño y me cogió miedo. Me dice, es que te vi abierta como cuando abres un pollo. Un pollo igual me cogió miedo y no volvió a tocarme hasta X tiempo después, que me costó hacerle lavado de cerebro porque iba tan poco preparado como para lo que veía. Pero a ver, ¿qué te esperabas en una cesárea? Mm, Es un poco como falta de preparación, ¿no? Como efectivamente. el no saber lo que te Mira lo que esperas. dice Nieves aquí, que hay muchos papás hoy en día que van totalmente preparados y saben perfectamente lo que va. Por Claro, eso es tan importante la persona que va. Por eso antes lo que iban eran mujeres, porque las únicas que entendían el cómo se puede sentir esa mujer es otra mujer. Y claro, te voy a decir una cosa, normalmente no eran mujeres solteras, siempre eran mujeres casadas, porque claro, sabían lo que había en todo esto y lo que implicaba todo esto. claro. Entonces, una mujer soltera no, porque se la quitan las ganas de... La traumatizaban. La traumatizaban, ya no quería tener hijos. Efectivamente, dice, tú muchacho, el acoso, ¿sabes? A Pero mí no me tocas. a mí esto, nada, nada de nada. Pero esto es súper normal, porque a los Pero es hombres, muy porque, normal hoy en y día. fíjate, hoy es 8 de marzo, la implicación del hombre, evidentemente ellos no se pueden quedar embarazados, ni tener la menstruación, ni nada de eso, pero el que te apoyen, dan soporte y vayan al día del parto con la mente totalmente Pero, abierta, sin quejas y sin ser una carga más, sino un apoyo más, es lo pero importante. esto es ahora, Maika, porque yo soy de una generación, yo nací en los 70 y Ujú. hasta los 80 los maridos se quedaban fuera, inclusive en hospitales públicos. Se quedaban fuera El fumando, porque se podía puro, fumar en los hospitales, cosa que me parece brutal, pero estaban fumando, los hombres, los machos se quedaban fuera y las mujeres volvíamos de nuevo a esa comunidad, que es lo que hablabas al principio de la entrevista. Las mujeres estaban en la habitación del sí, hospital claro, acompañando a la parturienta y los hombres estaban afuera fumando. efectivamente, Y porque eran cosas de cuando nacía mujeres. la criatura, salían y avisaban, ha sido niño, ha sido niña. Y ya el hombre Efectivamente. celebraba. Pero esto fue hasta los 80, inclusive yo me atrevería a Claro, decir que tarde.
tarde en largos, los 80. largos. Todavía el hombre no participaba del ritual del alumbramiento. Claro, Era una estamos, cuestión de mujeres. eh, por ejemplo, la gente que os gustan las películas de época, cuando los Bridgertons o otras películas que hay, por ejemplo, de Sisi Emperatriz y tal y cual, otras películas de estas de época, ves perfectamente cómo hay una sala bastante cerca donde está el padre, pero realmente no asiste al parto. Sí, no. Y No. hasta el final de los 80 los hombres no participaban de eso. Participaban del engendramiento y punto pelota. Y punto pelota, pasarse los chachipistachi. Pero Pero ya es lo, está. es lo que hay, por eso en las sociedades antiguas eran las mujeres las que asistían al parto. La partera era mujer siempre. El médico, se llamaba el médico ya, imaginaros, y muchas mujeres no las daba tiempo ni a llamar ni a la partera ni a nada, y tenían que dar a luz como buenamente pueden, como buenamente saben y como buenamente han visto a un animal dar a Yo luz. creo que al final en esos momentos, el instinto te aflora. Efectivamente. Yo creo que es una cuestión más instintiva y volvemos ahí como de nuevo a, a las raíces y nuestro mismo cuerpo nos va dictando qué es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos ganas Efectivamente. de empujar, empujamos. Cuando llega el momento de la expulsión, sabes que tienes que empujar. Yo creo que al final nuestro mismo cuerpo nos va dictando y volvemos de nuevo a conectar con esa energía primigenia, ¿no? Que estábamos hablando de la energía. Volvemos a conectar con esa energía primigenia de las mujeres, de que aunque no sepamos qué está pasando, pero sabemos qué tenemos que hacer en ese momento. Totalmente. O sea, en ese momento la mujer es tira este instinto porque nuestro cuerpo Sí, está tan preparado para ese momento porque es la supervivencia de la especie. claro, Es la claro. supervivencia de la especie. Por eso, cuando lo estás pasando tan mal dando a luz, por todas las mujeres que me han dicho alrededor mío, en ese momento es tal el dolor que cuando ves a tu criatura es como que las Se te quita hormonas todo, suben se tan te quita arriba, todo. se te Te quita sube la todo. oxitocina, se te quita Efectivamente. ¿Qué todo. pasa? Que es que si no Pero habrías eso hecho lo un sabemos ahora. Eso si lo no- sabemos ahora, que porque hay unos factores, hay unas hormonas que van a... Pero eso lo sabemos ahora, pero antiguamente ellos no lo sabían. Era simplemente la alegría de haber hecho el trabajo. Ahora efectivamente, sabemos por qué se produce, pero antes no se sabía. y date por cuenta que imagínate también otro peso que carreaba la sociedad, la mujer en este caso, la que se quedaba embarazada, es que es intentar tener los mayores varones posibles. Mira, lo La hablaba estirpe, ayer con una amiga, porque las mujeres eran mercancía de segunda. efectivamente. Entonces la Los estirpe tenía hombres que eran los que continuar. iban a trabajar, los hombres eran los que iban a trabajar, los hombres eran los que iban a sacar la casa adelante, los hombres eran los que iban a casarse con mujeres de buena familia y hacer prosperar a la familia, y las mujeres no, las mujeres eran ciudadanos de segunda clase. Totalmente, totalmente. Era un Y era una momento, desgracia alumbrar una hija hembra. claro, porque el tema de la dote, el tema de cómo pasar el apellido. Por ejemplo, en los Bridgerton se ve muy, muy claro cómo se necesita un varón para que ese varón le pase todas las propiedades. Claro, porque si no la Entonces, mujer al pierdes la casarse, las titulación, pierdes propiedades las pasan a ser tierras, del marido. Claro, sale de la familia. claro, o por orgullo y prejuicio, como se ve Sí. claramente en la sociedad victoriana, como ellas todas son mujeres, las hijas, y necesitan casarse con buenos hombres
Y el primo es el que se queda, un primo muy lejano, es con quien se queda con todos los terrenos y tal y cual, porque no heredan las mujeres. Nosotras éramos esta vasijita como esta vela, esta vasijita que nos las vamos intercambiando. Jamás eras libre porque pasabas de ser de tu padre a ser de tu A ser de tu esposo. marido. Sí. Ya Pero no está. hace falta irnos a los Bridgerton. En los 70 las mujeres en España no podían tener una cuenta bancaria, no podían sacarse el carnet de conducir, no podían hacer, hola, Rabe, no podían hacer muchísimas cosas porque necesitaban el consentimiento o de su padre o de su marido. Y Efectivamente. estamos hablando de los 70 que no fueron hace tanto, que aunque ahora digamos, estamos en el 2025, los 70 nos pillan a la vuelta de la esquina, sobre todo a Claro, las generaciones de las que tenemos ya cierta edad, o sea, no hace tanto, para mí fue hace 2 meses. Y claro. eran mujeres que necesitaban el consentimiento porque eran propiedad del padre Mm. mientras estuvieran solteras y cuando se casaban eran propiedad del marido. No podían tener una cuenta bancaria, no podían comprarse un coche, no podían comprarse un piso, olvídate. No Claro. podían sacarse el carnet de conducir porque necesitaban la autorización de su padre. Es más, vivíamos en una restricción tan brutal que una mujer sola no podía ir a un hotel porque Claro, tenía que no, no. llevar o el libro de familia para justificar que era una señora decente, una señora casada, o tenía que llevar una autorización de su padre o de su marido para poder quedarse una noche en un hotel. O sea, es que flipa y no fue hace tanto. Mira, dice Raven Está- que en los 80 yo recuerdo que aún pretendían vendernos la misma idea. Es que las mujeres hemos sido durante muchísimo tiempo y hasta no hace mucho Y es que, ciudadanos de segunda. a ver, también os digo una cosa. Hay gente que dice, es que el cristianismo, bueno, tanto en Roma como en Grecia, no creáis que las mujeres eran tan veneradas, tan libres y tan... No, no, no nos equivoquemos, ¿eh? Estamos Las hablando de que mujeres eran veneradas si tenían cargos dentro de los templos, de sacerdotisas o algo así. Pero para efectivamente, tener ese cargo de sacerdotisa tenían que romper los vínculos familiares. efectivamente. Ellas Entonces, ya nunca más podían estar en contacto con su familia. Ellas iban a vivir al templo, entraban dentro de una comunidad y tenían un estatus, tampoco te creas que muy allá, pero bueno, un poquito mejor. pero ahí estamos, porque decimos, no, es que el cristianismo nos quitó no sé qué, no sé cuánto. Realmente no solamente el cristianismo, no nos equivoquemos, ¿eh? No solamente el cristianismo. Por ejemplo, en las comunidades celtas también había cierto tipo de posición, pero no dejaban de ser jerarquizadas por los hombres. Es Claro. que es así, o sea, no pensemos que antes del cristianismo era todo mejor, ni muchísimo menos, Pero es ni porque yo siento muchísimo que menos. yo pienso que es porque las mujeres siempre hemos sido los mulos de carga, hemos sido las que estábamos relegadas al papel de parir, engendrar, parir y somos las cuidadoras de la casa y no servíamos para nada más. Y las Claro, mujeres es teníamos que que tener un hombre que nos defendiera, que nos proveyera, porque nosotras no éramos capaces de proveer por nosotras mismas. Olinas, No pensábamos, éramos tontas, éramos efectivamente, una y eran mujeres muy subespecie. inteligentes. Éramos una subespecie, claro. Claro, Era el hombre el que totalmente, mandaba. totalmente. Hay que recordar que, por ejemplo, en Egipto hasta la propia Cleopatra se tuvo que casar para poder heredar y tal y cual y tener todo. O sea, estamos hablando de que hay a veces que nos olvidamos también de estas cosas. Siempre, de alguna manera, y por eso estamos en el 8M, por eso hay un Día Internacional de la Mujer, para Eso me hacía a romper mí, esos mira, me hizo, patrones. me hizo mucha gracia hoy después de comer porque yo estaba lavando los platos y le digo a mi marido, ¿tú sabes qué día es hoy? Me dice sábado. Le digo, sí, pero ¿sábado qué? Me dice 8 de marzo. Le dije yo, ¿y no me tienes nada que decir? Me dice, no. Le dije, es el Día Internacional de la Mujer. Y me dice, ¿cuándo es el del hombre? Le digo, pues los 364 días restantes. Hay en marzo, hay un día. No, en marzo no.
¿Cuándo es? También hay un día del hombre, pero bueno, ¿Sí? las que hemos sido más renegadas hemos siempre sido nosotras. Por ejemplo, el Bueno, tema de pero la es que brujería, hoy celebramos no solamente el Día Internacional de la Mujer, sino también es un homenaje a esas mujeres que nos han permitido llegar a donde estamos hoy, a que podamos tener derecho al efectivamente, voto, a que podamos tener derecho al voto, a que podamos trabajar por un sueldo digno, que aún queda mucho por hacer, porque hay mujeres que todavía hoy sí, día siguen recibiendo un sueldo inferior a un hombre en un mismo cargo, o sea, queda mucho trabajo por hacer. Pero sí. gracias a esas mujeres que lucharon y lucharon para darnos voz y voto, estamos hoy aquí. Claro, estamos hablando que, por ejemplo, yo tengo todavía que escuchar a gente joven decir, no, pero hoy en día cobráis lo mismo que un hombre. No cobramos lo No, mismo que no, un hombre en no, muchas ocasiones. no. Y las Es que eso es mujeres se ilegal. No topan con tengo claro. algo, y las mujeres se topan con algo que se llama el techo de cristal y los hombres no. Mm, En un cargo de responsabilidad llega un momento que por el hecho de ser mujer, tú no puedes seguir ascendiendo mientras un hombre sí. Y yo he hecho entrevistas de trabajo y he visto entrevistas de trabajo donde te hacen preguntas o tipo test, donde tienes planes de quedarte embarazada. ¿Y por qué a un hombre no le preguntan si tiene planes de ser padre? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, todo esto es porque en muchas ocasiones, si nos damos cuenta, el tema de por qué perseguían a las mujeres es por su sabiduría realmente, ¿no? Cómo este ser inferior al hombre puede saber esto si no está renegada al diablo. Porque es más fácil dominarte, porque es más fácil controlar la población si sabemos que una parte de la población es inferior que a la otra. Eso hay que tenerlo Claro, claro. Por claro. ejemplo, cuando estuvimos trabajando mi alumna, que por cierto está aquí, y yo en todo el tema de Hola, lo de la alumna de brujería, Maika. estuvimos trabajando esto. Hay una anécdota que, con el permiso de ella, lo voy a contar, que allí en Nueva York hubo una mujer que fue juzgada por brujería, ¿no? Porque realmente ella era mujer de un farmacéutico, era una persona bastante importante y se quedó viuda. Entonces se quedó con un poder bastante importante, que es el tema, pues controlaba económicamente todo esto, sabía tanto como su marido, la había especializado, entonces era más fácil acusarla de brujería para quitarla y renegarla a una posición inferior que a un hombre, que darle pues ese poder y que tuviera ese poder. Y entonces, Y muchas veces es la misma Iglesia Católica la que hace eso. claro, Acusarte de o bruja te para voy a decir quitarte una el poder. cosa, Hola, o, Harwe, amor. por ejemplo, o por ejemplo, se dio el caso de esta mujer que te digo yo, que cogió y cuando estaba en mitad del juicio, la tía tuvo el tuetanillo y la inteligencia de decir, vale, como estoy en un juicio de brujería, cogí una balanza de estas, la típica balanza de estas romanas, y Ujú. puso, y dice, voy a poner en una de los platitos de la balanza, dice, voy a poner aquí toda mi brujería y aquí voy a poner la Biblia, a ver qué pesa más, qué peso tiene más. Evidentemente, eso fue una pantochatada que realmente, evidentemente, la Biblia pesaba más ante todo eso. ¿Qué sucedió? Que salió totalmente por su inteligencia y su capacidad de resolver el problema, salió de esto y el juez evidentemente dijo que no era bruja, ni muchísimo menos, y que prácticamente que la dejarían en paz, ¿sabes? Porque las cosas son así, Pero ¿sabes? es que hay como muchísimos conflictos de intereses, sobre todo mujeres viudas o mujeres que se quedaban a lo mejor, eh, que los padres morían y quedaban toda la herencia para ellas. Claro, La misma iglesia, las mismas iglesias se encargaban de propagar los rumores de que era bruja para quitarles los bienes materiales. efectivamente, Y te lo digo porque una de las historias que voy a subir esta semana próxima o para la otra, en honor a estos reels que estoy subiendo semanales, contando un poco lo que es la caza de brujas
que el 90% de los casos son injustificados. Una de las historias que cuento es la de una mujer de la ciudad de donde yo vivo en este Sí, momento, que era viuda y la iglesia le quitó todo, acusándola de claro, bruja, claro, y no era bruja. porque era una manera de arrebatarte el poder que habías obtenido porque tu marido había fallecido. O tu padre había fallecido y tú no te habías casado y no tenías ya madre. Entonces, ¿cómo te lo Es arrebato? que el Pues de esta problema, manera. es que el problema, que además es algo que dice aquí también Ravenor, que me parece muy interesante, es que cuando una mujer mostraba ser inteligente, la mujer se acusaba de tener pactos con el diablo, porque si no, de otra forma, no era inteligente. Si las mujeres Efectivamente. mostraban que Pero ¿qué ha eran listas, pasado? es porque tenían el diablo metido en el cuerpo, que era el que les dictaba qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que hablar, porque por Jolinas, ellas mismas no pensaban. sí, el tema aquí también, por ejemplo, estaba, había un problema muy fuerte que hasta hace bien poco yo sigo una chica que trata todo el tema de los vikingos y tal y cual, es historiadora y tal y cual, y hasta hace bien poco todas las tumbas que aparecían con una espada es que eran hombres guerreros. Y resulta que ahora se están dando cuenta que muchas tumbas que supuestamente eran hombres porque aparecían con espadas, muchas de ellas eran mujeres, ¿sabes? Pero es que en esas culturas, las mujeres, en culturas vikingas, en culturas celtas, en culturas eslavas, las mujeres eran mujeres también guerreras, igual que los hombres. Ellas acostaban Efectivamente. a los niños, o sea, acostaban a los niños a dormir y se iban para la guerra, Lo que se prácticamente. está demostrando ahora también que el cavernario, el hombre de piedra, la evolución en piedra, o sea, están hablando ahora mismo que no es que los hombres irían a cazar, que había hombres y había mujeres que iban a cazar. ¿Quién se quedaba en la cueva? Los ancianos, los niños y la gente que no tenía esa fuerza física. Todo el que tuviera fuerza física se iba o a la guerra, a cazar o a lo que sería, porque era la supervivencia de la propia Claro, tribu. claro, claro. Y de esos lodos, estos barros. Por ejemplo, el tema esto, no todas las mujeres no tienen fuerza. Hasta hace bien poco, cuando ibas a un gimnasio y eras mujer, te mandaban a todo el tiempo a cardio. Nunca pesas, nunca pesas. Porque tú no podías hacer fuerza. Y ahora se Mm. está demostrando que eso es súper perjudicial y que tenemos que hacer trabajo de fuerza igual que lo hacen los hombres para tener una musculación y sobre todo para el día de mañana, cuando tengamos la retirada de la menstruación, tener unos huesos y unos músculos fuertes. Y Sí. todo Oye, Maika, esto, nos hemos ido del tema, nos hemos ido del pero tema una ahora. barbaridad, vamos, una barbaridad. Venga, Por el te voy a 8M. hacer otra pregunta, Dime. pero bueno, está muy bien también que reivindiquemos un poco este tipo de cosas y un poco poner luz sobre esto. Yo, a reivindicativa ya feminista, no feminazi, no me gana nadie. Así que, No, es que, no, perdona, la palabra feminazi, y esto aquí yo sí que pongo un punto y aparte, es toda esta gente que no quiere que evolucione la humanidad. Para nada existe el feminazi ni nada de esas tonterías. Eso lo quieren hacer para ponernos en una capita. Dicen, no, es que ahora no, no existe la feminazi. Eso no, no existe. no. ¿Eres feminista o eres machista? Esa Mm. palabra es fea y está inventada por unos seres que quieren que volvamos Por hombres, por a hombres. esas creencias y a estar totalmente sometidas. Y eso no es así. Sí. Bueno, Maika, ¿cómo crees que se pueden recuperar y honrar las tradiciones ancestrales de la bruja partera en la actualidad? Yo creo que es un momento de que nos demos cuenta que la asistencia en el parto es algo que deberíamos de abrirlo un poquito más.
¿vale? Ujú, La asistencia en el parto, como hablaban en otras comunidades, sobre todo hay un mogollón de escritos, que ya lo he dicho antes, no quiero ser repetitiva, esa concentración, esa burbuja que se hacía para proteger ese momento, el que todas las mujeres tuvieran un sentido dentro de ese momento, que habría unos cantes, que crearan esa burbuja, ese ambiente para que de alguna manera se diera el momento del parto de una manera más fácil, más práctica y de alguna manera mejor para las personas implicadas, que es la mujer embarazada y la criatura, pues yo creo que tenemos que reivindicar muchísimo eso, ¿no? Cómo estas mujeres a través de sus cánticos, cómo estas mujeres a través de darles paños con aceites de olor, cómo estas mujeres limpiaban la zona y, bueno, actualmente la higiene se lleva muy a cabo en un mm, centro de salud y tal y cual, cómo estas mujeres de alguna manera sabían detectar los problemas a través de las propias aguas o a través de la propia placenta, por el propio desarrollo de la propia placenta. Si ahora actualmente todo esto está demostradísimo científicamente de todo esto, pero ahora mismo si una mujer rompe aguas y están las aguas sucias, saben que puede haber algún tipo de problema, puede haber alguna circunstancia o no. Si no están turbias, si son claritas, es que se ha roto de una manera limpia. Y eso también nos puede facilitar información. Eso ya actualmente está demostrado científicamente. Entonces, todo mm, esto que hacía este conjunto de mujeres, sobre todo la partera, ¿no? El cómo trataba la situación, el cómo modificaba los cambios de postura en todo momento en el parto, facilitaba eso, ¿no? Facilitaba problemas en el parto, de que a la criatura no le faltaría oxígeno para que no tuviera problemas después o todo lo demás, ¿no? El facilitar de alguna manera el escuchar a la mujer que está dando a luz es muy importante, porque ella es la primera sí, que va a sentir si hay algo que está bien o que está mal. mm, No, el túmbate ahí, ábrete de piernas y ya meto yo y la ya mano está. y ya está. No, hay que facilitar esto. Eh, Si hace falta ponerla en un trono, como hacían en algunas culturas, porque claro, el trono al estar arriba, pues tú puedes tirar desde la parte de Facilita, abajo. claro, Claro, facilita. ¿sabes? Pues también ayudaría ese momento, ¿no? El que las cosas, el tema de la medicina está muy tocado por el hombre y las investigaciones a nivel, no se investigan mucho las cosas cuando se trata de una mujer. También hay que reivindicar eso, ¿no? Las enfermedades que puedas tener dentro del propio parto, hasta hace bien poco no se sabían muchas de ellas porque no se trataban, porque no, tiene que dar a luz y ya está. Hasta hace Mm, bien poco, ahora mismo escuchas a una embarazada lo que no puede comer y son un montón de cosas que no puede comer porque hay transmisión de Yo enfermedades solo tal alucino, o cual. yo ¿Sabes? alucino, Los porque aparte yo cuidados que soy de una tienen. generación, yo soy de una generación en la que yo comía jamón serrano y comía, y ahora no puedes comer absolutamente nada de eso. Y la verdad es que yo sí, a ver, yo entiendo la lógica, pero vamos, que tampoco en mi época, cuando yo estaba embarazada y cuando di a luz, Ujú, no ni es que ni la mitad de las cosas que hay ahora, ni la mitad de las cosas que hay claro, ahora. claro. Estamos hablando de que ahora mismo el cómo se trata el embarazo es porque se ha ido haciendo unos estudios de hace muy poquito para acá, vamos a decirlo así. Mm, La sí, asistencia, los forces cada vez están más prohibidos. Nada más sí. que se dan en un cierto momento. Por eso las mujeres estas, el problema que hay que dentro de la medicina y más la obstétrica había tantísima invasión porque era un hombre médico fumándose un ducados y tirando de la criatura para tirar primero, cuanto antes tire de la criatura, se lo quita de encima y se va a Antes por me voy a, otra.
Antes me voy a mi casa, claro. Efectivamente. En cambio, una partera sabe que todo tiene que llevar unos tiempos, que todo va con unos tiempos. Ahora todo. Sabe que no todos los partos son iguales, que hace falta esperar a todo. Antes no Mm, se andaban con chiquitas y te tenían que meter la tijera hasta atrás, te metían la tijera hasta atrás, sí. porque era mucho más fácil facilitar el trabajo, el trabajo a ellos. Después las consecuencias que te las comas tú, eso es punto y aparte, ¿sabes? Sí, mira lo que dices, algo Entonces, que se sabía muy poco de la fisionomía femenina. Exactamente, es claro, que no se sabía nada. claro, las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la peor parte normalmente se la suele llevar la mujer porque se detectan peor en mujer que en hombre. Entonces, todo esto es un compendio de cosas. Pero Antes, yo creo que también por el yo creo que también por el secretismo que llevaban las mujeres, porque pertenecen a, o son unas generaciones donde cualquier cosa, cualquier picor que pudieras tener ahí abajo, no podías decirlo en voz alta porque era algo vergonzoso. Eh, yo creo que se llevaba mucho en secreto y muchas de las infecciones de transmisión sexual no mm, se han hecho públicas por la misma vergüenza de las mujeres. De decir, es que efectivamente, tú me imagínate, pica, o tengo un bicho, o tengo, no sé, o tengo un flujo, no sé cómo. pero mira, No te se voy a decía decir porque una daba cosa, vergüenza. hay estudios. Hay estudios que las prostitutas de antes, no sé si esta palabra se puede decir, ahora Dilo. evidentemente tanto como ahora no, pero por ejemplo, se sabe que antes las mujeres de generosa vida a través del pago, vamos a decirlo así, tenían a quien Traba- acudía para no quedarse embarazada, a la bruja de trabajadoras turno. sexuales, claro, claro, A la bruja de turno, el cómo se quitaban todas esas enfermedades. Esa mujer la pagaban cuatro mierdecillas. Entonces iban a la bruja de turno, uno, para no quedarse embarazada, dos, para quitarse algún tipo de enfermedades, porque los hombres, la higiene y todas esas cosas dependían muchísimo y el peso siempre ha recaído muchísimo a la mujer, ¿vale? Entonces claro. ellas tenían que llevar una limpieza, tenían que llevar una no sé qué, ahora no sé cómo funciona, pero hay escritos de prostíbulos aquí en Inglaterra que hablaban hasta de eso, hasta cómo tenían que ir a una curandera, a una bruja para que las saneara todo, porque no podían ir al médico, que no podían ir Claro. al médico, que eran mujeres que no merecían nada en esta vida, más que para O que porque, el o porque hombre. inclusivemente, o porque inclusive no obtendrían el dinero para pagar un médico, o porque el médico, por ética, no atendía a mujeres Efectivamente, prostitutas. ¿a quién iban? A la brujera, a la bruja del momento, a X tal. Entonces Mm, esa mujer le ayudaba, uno, a no quedarse embarazada, porque entonces ya trabajar poco, dos, a todo tema de prevención, higiene y curación de X enfermedades y tal y cual, porque no se podía negar a cierto tipo de cosas. Es que es así, claro. hay hasta escritos en prostíbulos, un prostíbulo aquí muy famoso en Inglaterra, que hasta tenía la Madame anotadas las veces que habían abortado sus señoritas, ¿sabes? Y iban a Mira lo que esa mujer dice porque no Ravenel. podían ir al médico. Claro. Y es así, Decía, se usaba limón como anticonceptivo y vinagre, esponjas empapadas con vinagre y un montón perejil. Yo he escuchado de el perejil, remedios, el, el el no perejil es coger chinches, abortivo. en no Bueno, lo coger de los, cositas. sí, sí, los bichitos también, sí. Pero es que, porque además la mayoría de las mujeres que se dedicaban a este tipo de oficio no podían decirle que no a un cliente y los clientes, los hombres, la mayoría eran los que venían a lo mejor muchas veces de viajes largos, que venían de otros países con unas condiciones de higiene cero y que venían transmitiendo enfermedades de transmisión sexual por todos sitios. Entonces, y como Efectivamente, era un aquí te pillo, aquí te mato, no sé si tú has escuchado lo de, lo voy a decir, no sé, hay una expresión muy española, no sé si habrá gente de fuera aquí, que nosotros a la genitalidad femenina
en forma coloquial, mucha gente le dice el chumino. Pero ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene ese nombre? Y ese nombre viene de que cuando los marineros ingleses llegaban a España, las prostitutas los esperaban en los puertos y les levantaban la falda y le enseñaban sus genitales y se los enseñaban y se volvían a bajar el vestido. Y los ingleses decían, show me now, show me now. O sea, enséñamelo, enséñamelo. Y de ahí ellas empezaron a decirle el chomino, porque viene del show me now. Es popular. Curiosidades históricas. Son curiosidades populares. Curiosidades históricas de una señora que tiene muchos años. Efectivamente. Tampoco te pases, guapa. Bueno, unos cuantos. Pero, ¿qué pasaba? Que esta mujer bruja es la que llevaba todos esos tratamientos. No iban a donde el médico de turno. Estas mujeres, que también, esa parte de la sociedad hay que reconocerla también, esta mujer, ¿a qué iba? A la bruja, a no quedarse embarazada, a curarse las cuestiones. No podía ir donde... Primero, si iba, aunque tuviera el dinero para ir a un médico, no la iba a atender, la iba no le a dar. atendían. Entonces, ¿a dónde iban? Pues no a donde buenamente podían, que era la bruja del pueblo, la persona que cuidaba todo esto y que las ayudaba hasta no quedarse embarazadas y en cuestión de quedarse embarazadas, hacer el tratamiento posible para que eso no se llevara a cabo. Y es que es así, o sea, el tema tanto de la prevención como todo esto, sobre todo la prevención cuando entra la religión católica, lo llevaba la bruja de turno, la prevención. O claro, la porque partera es que además tengamos en cuenta que lo que hablábamos antes, que para la religión católica el aborto es un pecado. Y es un pecado grave. Claro. Sí. No es un pecado venial, es un pecado capital. Efectivamente. Es un pecado mortal, ¿no? Pecado mortales. Efectivamente. Entonces lo tenían que hacer a escondidillas las cosas, sea por el tema que sea, la mujer que sea, acudían a estas praxis, por el tema que sea, o porque se van a casar o porque están en casa, empiezan a tener una edad en la que se empieza a desarrollar la mujer y el padre o el hermano abusan de ella. Que también tenemos que hablar de todas esas cosas. Entonces, ¿a quién acudían? No podían ir al médico. Y más cuando ha habido una praxis de esta cobertura. O cuando una hija se quedaba embarazada de un padre o de un hermano, ¿a quién llamaban? No iban a llamar al médico, iban a llamar a la partera o a la brujita de turno para asistir a ese parto que después iba a pasar por un hermano de la familia, no por el nieto hermano de esa persona. O sea, no. Todo esto nos tenemos que dar cuenta que las vergüenzas ajenas, ¿quién la trataba? La partera. ¿Quién daba todo? ¿Quién? O la bruja del momento. Todo esto se llevaba bajo cuerda. O si la niña se había quedado embarazada, no quiere tal, ¿a quién acudía la madre para quitarla porque sabía que era una vergüenza, pero sí tal y cual? A la bruja. Es que es así, las cosas son así. Esto es una realidad que no es tan terrible. O sea, sí es terrible, quiero decir que no es una realidad que digas, nada, es una realidad, pero tal. No. Es una realidad que pesa y pesa mucho en la sociedad y en la historia. Y es muy cruel hablar de esta parte. Pero todo esto no iban al médico de turno, iban a la partera a que diera luz o a la bruja para que pusiera remedio a la situación. Porque pederastis ha habido toda la vida, desde que el mundo es mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba esto? Pues que sucedían todas estas cosas.
Entonces, cuando estás en una sociedad tan religiosa, estás en una sociedad que no puedes, en cuanto te das mala fama, ya empiezas a tener problemas porque no te contratan en ningún lado, no te llaman a hacer ningún tipo de trabajo, o imaginaros estos casoplones que hay aquí en Inglaterra, cuántas veces se quedaban las criadas embarazadas de los señoritos de la casa. Y no solamente en Inglaterra. Bueno, no solamente en Inglaterra, pero es que aquí hay un montón de casas, aquí hay un montón Sí, de no, casas que pero has aquí venido también. aquí. Aquí Y, también. Aquí también en España. y había pues todo eso, o sea, todo eso, si tú te quedabas embarazada, acababas de entrar a trabajar a la casa de X familia importante, ya eso ya te aseguras, aunque estés trabajando de sol a sol, te aseguras de quitar el hambre, de quitarte el hambre a ti y el poco dinero que ganas, mandárselo Y a a tu tu familia, familia, claro, ¿me entiendes? claro, Entonces tú no te puedes quedar embarazada. claro. Pero tampoco puedes decirle que no al señorito o al señor. Efectivamente, Bueno, efectivamente. Maika, querida, que llevamos casi 2 horas. Como siempre, nosotras no tenemos remedio. No, ¿para qué? Cariño, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha habido cosas que me parece a mí que han sido muy interesantes dentro de este concepto que yo te digo la verdad, desconocía bastante el tema de la figura de la bruja partera. Sí. Y me ha sorprendido mucho ciertas cosas que has explicado respecto a lo que es la placenta, las aguas. Me parece que son muy interesantes y realmente pues sí tienen mucha lógica dentro del trabajo de este mundo en el que nosotras nos movemos. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a los que habéis comentado, a los que no habéis comentado, a los que habéis entrado y os habéis ido, a los que os habéis quedado. Mil gracias por haber estado aguantando la chapa de estas dos señoras. En un momento un poco se nos ha ido un poco el tema de las manos, pero bueno, También. al final también estamos aquí para entretener, pues son cosas que van saliendo en las conversaciones, porque dentro de que, bueno, las preguntas están un poco habladas antes del directo, pero con nosotras sabéis que siempre hay lugar a la improvisación y siempre salen muchísimas cosas pues de todo, porque las cosas hay que hablarlas. Así que yo te doy las gracias, Maika. Chicos, sabéis que os queda grabado el vídeo hasta el lunes, por si lo queréis volver a revisionar. Y a partir del lunes ya lo tendréis en el canal de YouTube. El sábado que viene, voy a aprovechar ahora, Maika, con tu permiso, Sí, para sí. hacer la promo. Sábado que viene vamos a tener otro directo a la misma hora, 7 de la tarde, con mi queridísima, que anda por aquí, o si no se ha ido ya, con mi queridísima Harwe. Vamos a hablar del papel de la mujer. Este mes ya sabéis que vamos a estar hablando todo el mes de las mujeres. El papel de la mujer dentro de Wicca. Y va a ser una entrevista también súper interesante donde vamos a descubrir muchas cosas de, ¿te interesa o no te interesa la Wicca? Seas o no seas wicano, va a haber cosas muy interesantes respecto al tema. Así que el sábado que viene nos vamos a volver a ver por aquí con Harwe a las 7 de la tarde. Y Maika, yo te doy de nuevo las gracias, amiga, sabes que te Nada, quiero. yo te Que quiero un montón y realmente dame nada más que sí, 30 segundos y sí. yo me corto, me callo hasta después que hablemos por privado. El tema es que muchísimas gracias a todos los que habéis asistido aquí. Gracias por todos estos comentarios, por todas estas palabras bonitas que me habéis puesto. Que me des tú un espacio, amiga, porque también esto es feminismo, entre nosotras darnos espacios y apoyo, que es lo importante, ¿no? No El pisarnos valorar las el, escobas, no efectivamente, pisarnos las escobas, apoyarnos entre mujeres. el Sí. decir lo buena que eres como amiga, lo buena que eres como bruja, y lo buena que eres como compañera en este camino que me ha tocado, simplemente. Voy a poner colorada. Pues muchas gracias, cariño mío. Yo te lo agradezco mucho. Esta casa está siempre abierta para ti.
cuando quieras, como quieras y donde quieras. Vale, te cojo la palabra. Vale. Y a todos vosotros, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este directo de hoy y nos vemos la semana que viene. Maika, Vale, te quiero. Chao. te quiero, chao, chao. Bye. Chao, chao.